del tipo de superestructura tiene que ver con los aspectos económicos, constructivos, plazos de entrega, interferencias, disponibilidad de equipos, disponibilidad de materiales y condiciones estéticas. Por ejemplo, el aspecto económico, usted como ingeniero puede elegir en función a la luz y a las interferencias que pueda existir el obstáculo a salvar, usted puede plantear puentes de una sola luz o plantear en esa misma luz puentes continuos. ¿Ya? Entonces, esto mucho va a depender de qué dificultad tiene el obstáculo. Ejemplo, en las figuras, acá observamos que de alguna manera en época de sequía probablemente este cauce permite trabajar. Sin embargo, acá tenemos otro digamos, en el cual pues de régimen permanente y difícilmente de repente podemos hacer el desvío del agua de ese cauce, entonces optamos por otro sistema estructural. ¿Ya? Ustedes saben que este es el sistema estructural. En arco, el sistema estructural es el puente atirantado. A ver, señorita Mendoza Flores, ¿qué sistema estructural es el puente atirantado? Señorita, ¿no está? Bueno, acá tenemos el puente continuo. Dentro de los aspectos constructivos, señores, tiene que ver si es que va a ser factible o va a haber facilidad de construir. Por ejemplo, van a las siguientes preguntas. ¿Es posible el falte acceder a la zona de trabajo? ¿Se tiene espacio para armar la estructura? Fácil para transportar los elementos. ¿Se dispone del equipo? Entonces, esas preguntas está indicado, entonces se muestra acá la figura. Por ejemplo, ¿no? La pregunta, ¿es posible hacer definitivamente el esquema, al ser un río de, digamos, de cauce no permanente, entonces difícilmente pues vamos a poder ver unos encofrados, de repente es un cauce muy profundo. Al igual la figura, mientras que en la otra figura inferior de la margen derecha, dado que la época del estiaje nos da esa facilidad. Acá tenemos los famosos falsos puente en 3 escenarios, ¿ya? Un encofrado, digamos, en base a madera, un encofrado metálico, y acá un encofrado metálico y de madera, ¿ya? Eso es, digamos, es una posibilidad de que el cauce nos pueda permitir realizar esos trabajos. Tenemos falsos puentes un poquito más complejos, siempre teniendo en consideración de que va a ser posible ejecutarlos si el río o el cauce nos permita ejecutar dicho falso puente. En otros aspectos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos también, de repente, el falso puente, pero tal vez en este cauce muy longitudinal, si podamos tener dificultades, pues, ¿no? En hacer un falso puente sería muy costoso. Entonces optaríamos por puentes en arco, puentes atirantados o puentes colgantes. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un cauce muy profundo, entonces se opta por puentes atirantados o puentes lanzados, miren señores, ¿no? Puentes lanzados. Acá observan, por ejemplo, que es un sistema atirantado utilizando, en este caso, winches horizontales para realizar maniobras de ajuste o similar. Otras figuras, ¿no? De la misma forma, acá están trabajando con secciones cortas. Acá utilizamos barcos para el aspecto del lizaje de los tirantes, todos los elementos estructurales que va a componer el puente. Acá también vemos puentes de sección compuesta, ¿ya? Que están prácticamente utilizando, digamos, elementos alternativos tipo colgante para nosotros poder colocar las vigas longitudinales de acero.
También hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Si vamos a colocar concreto premezclado, si hay acceso, ¿no? Acá, por ejemplo, este cauce caudaloso, ¿cómo es que vamos a bombear el concreto? Va a haber alcance de la bomba telescópica, el mixer va a poder ingresar ese cauce, optará por ese sistema u otro sistema. Entonces, todos esos aspectos hacen que nosotros tengamos que ver qué sistema estructural es el más adecuado, de acuerdo a la importancia también de la estructura y la luz. Plazos de entrega. Los plazos de entrega va a depender mucho, pues, de la importancia también digamos, de la vía al que vamos a dar continuidad. Por ejemplo, en zona urbana ustedes saben muy bien de que interrumpir el tránsito por bastante tiempo, si es que es un alto tránsito, entonces vamos a tener problemas. Entonces los plazos ahí se tienen que reducir al máximo y evitar pues de que haya congestión. Ahora, en el caso de puentes, cauces, señores, en el caso de puentes con cauce, es conveniente ejecutarlos en tiempo de estiaje, ¿ya? Acá el tiempo de estiaje es el tiempo apropiado, ¿ya? Para ejecutar puentes. Y en el caso de la ciudad, ¿ya? Los plazos son bastante exigentes, hay que reducirlos, ¿ya? Reducirlo. Hay que hacer una reducción ahí de los plazos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos programar nuestras vigas, se ejecuten en planta, ¿ya? Se ejecuten en una planta y posteriormente realizamos el montaje, ¿ya? Y de esa forma ahorramos tiempos en nuestras obras, ¿no? En paralelo podemos estar ejecutando nuestras obras de subestructura y en planta ejecutamos nuestras obras de subestructura y ganamos tiempo, ¿no? Es la base para, digamos, una zona urbana. Y ahí tenemos, ¿no? Los elementos prefabricados que van a permitir, pues, que nosotros reduzcamos los tiempos ya sea en zona urbana o en zona no urbana. Otros sistemas, ¿ya? Otros sistemas, acá tenemos puentes lanzados, que de alguna manera también son prefabricados, ¿ya? Son prefabricados y pueden reducir los tiempos. Ahora, el aspecto estético tiene que ver mucho con el entorno. Bien es cierto, es subjetivo, ¿ya? Es subjetivo, pero tiene que ver pues, con el lugar, pues, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver con el lugar. Entonces, imagínense, ¿no? Construir este puente en una ciudad moderna no va con el entorno, ¿ya? Este tipo de puente, por ejemplo, es más para zona rural que para, de repente, la ciudad. Y este puente de aquí, bueno, tiene que ver mucho más o menos, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un cauce normal, no turbulento, entonces quizás agrade, pues, ¿no? A ciudades que se conectan a través de esta estructura. Bueno, ya, acá, por ejemplo, un puente colgantes, el entorno es de esa forma, entonces es agradable ese espacio. Acá también tenemos Sydney, otros puentes. Acá tenemos el puente de la Unidad, este es en Portugal. Puente Vasco, Puente de las Américas y otros puentes modernos, ¿no? Puente Brooklyn, ¿ya? Ambos puentes son históricos y otro puente atirantado. Mencionando, señores, ¿ya? Miren, señores, en el curso, en estos capítulos vamos a dar alcances de todos los aspectos que hemos visto, ¿no? Tanto para puentes tipo viga losa, puentes atirantados y puentes colgantes. Vamos a dar esos alcances para que ustedes lo tomen en cuenta, puedan estudiarlo y también
Realicemos cálculos cortos que permitan dar respuesta oportuna cuando se los evalúe. ¿Ah? Entonces, son consideraciones prácticas primero, escuchen, consideraciones prácticas, y posteriormente ustedes harán uso de, ¿no?, de las consideraciones normativas. ¿Ya? A ver, empezamos por los puentes de concreto armado. En el caso de los puentes de concreto armado, señores, ustedes tienen que tener en cuenta, en primer lugar, la luz a salvar. ¿Ya? La luz determina, digamos, la sección a utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos puentes losas, que en el caso de sistemas simplemente apoyados van del orden de un quinceavo de la luz, mientras que para el caso continuo van en el orden de 1,19 sobre 24, ¿ya? Mientras que un sistema isostático te restringe la luz máxima, con un sistema continuo usted puede ampliar la luz, ¿ya? Es un aspecto importante. En cuanto a la sección T, por ejemplo, tenemos luz 14, y si es que continuo, luz sobre 15 a luz de 16. O sea, el hecho continuo haría la cobertura de poder tener, salvar luces con mayor. Y en el caso de puentes cajón, ¿ya? En el caso de puentes cajón, observan que está del orden de la luz sobre 17, para el caso isostático, y para el caso continuo del orden de 1 sobre 18 a 1 sobre 20. La cobertura es siempre el sistema hiperestático continuo, ¿ya? En el caso del pez forzado, la cobertura de la luz amplía, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, para los mismos sistemas que hemos indicado anteriormente, que son en concreto armado, para el sistema esforzado, prácticamente las luces se duplican, ¿no? En el caso, por ejemplo, de losas macizas simples o sin aligerar, se salvaba en el caso isostático hasta 10 metros, sin embargo acá se duplica, ¿no? Entonces quiere decir que en un sistema, sea preesforzado o postensado, hay una reducción económica del 50% en cuanto a la sección, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto importante porque lo que uno busca, pues, es de que mi sección tenga menor peso para evitar, pues, de que nuestra cimentación sea robusta y consecuencia de ello también no le afecte, digamos, el sismo, ¿ya? Eso es muy importante. Y bueno, las secciones cajón potenciadas de la misma forma, ¿no? Acá, por ejemplo, el de L sobre 30 hasta L sobre, y nos permite salvar luces inclusive hasta los 200 metros. Este es un aspecto, digamos, la norma A esto nos limita para el caso de no verificar deflexiones, nos da un peralte mínimo efectivo, ojo, peralte mínimo efectivo, vale decir, si es que tengo una sección T, ¿ya? Si es que tengo una sección T y el refuerzo positivo es por acá, sabemos todos que eso es el peralte efectivo. Entonces, estas fórmulas nos van a permitir dimensionar el peralte efectivo para una sección tipo losa, para una sección viga T, viga cajón, y son, digamos, peraltes efectivos mínimos para evitar la verificación de flexiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En el caso de vigas T, el 7% de la luz para un caso isostático y para un caso continuo, 6,5% de la luz. Para el caso del puente cajón, el 6% de la luz, y si es que es continuo,
bueno, hay mayor cobertura. Y en el caso de puentes peatonales, el 35%, perdón, el 3.5% de la luz, pudiéndose reducir si es que es continuo a un 3.3% respecto de la luz. ¿Ya? Entonces, también se recomienda seguridad de 20% en el tema de la elección de la sección para el caso de elementos simplemente apoyados. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer el reajuste posteriormente ya en el diseño. Veamos, mucha atención acá, ¿ya? Esto tomen atención, algunas consideraciones para el caso de puentes colgantes. ¿Ya? Entonces, ven el esquema del puente colgante. Acá, por ejemplo, ¿qué nos dice las consideraciones? Tiene un tramo central, dice, ¿ya? Entonces, el tramo central, señores, es eso de ahí, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Ya? Esa es la luz central. ¿Ya? Con dos tramos laterales, con luces que varían del 20 al 50% de la luz. Es decir, la luz central tiene 100 metros, ¿ya? Vamos a suponer que la luz central tiene 100 metros, y utilizamos el criterio mínimo, el 20% tenemos para la luz lateral, que sería este extremo, tendríamos 20 metros, y para este otro tramo tendríamos 20 metros. Y si aplicamos el caso del máximo, esto sería para una luz de 100 metros, 50 metros, y eso por ahí estaría en el orden de los 50 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Eso con respecto a las luces. ¿Ya? Esos son criterios. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos calcular la luz lateral? La luz lateral se calcula para definir dónde va a estar ubicado el bloque de anclaje o cámara de anclaje. ¿Ya? Para eso se determina la luz lateral. Ahora, se tiene cables flexibles, ¿ya? Que forman parte de la estructura portante, ¿ya? Esto quiere decir, acá dice dos cables flexibles. Significa que es en doble, digamos, hay dos extremos, pues, ¿no? Si nosotros tenemos, por decir, la torre, ¿ya? Una de las torres del, ¿cómo se llama? Del puente, ¿ya? Este primer cable que ustedes lo observan de manera parabólica, prácticamente pasa por este punto, ¿ya? Pasa de esa forma y conecta. Y el otro cable estaría, ¿no? Digamos, teniendo esa curvatura por el otro bando. Entonces, como mínimo, necesariamente esta estructura va a trabajar, para el caso de puentes carrozables, con dos cables laterales apoyados en la torre. Sin embargo, un aspecto importante dentro del dimensionamiento del puente, digamos, colgante, es que ustedes, a partir de los puntos altos de apoyo, porque acá observamos la torre, en realidad la torre, señores, la torre va pues hasta ahí arriba, ¿no? Entonces, hasta ahí va la torre, ¿no? La estructura en forma de H o en forma de I. Bueno, eso ya va a depender mucho del diseño arquitectónico. Entonces, desde los puntos más altos, señores, al punto inferior del cable, vamos a tener una flecha, y esa flecha se calcula del orden de 1/10 de la luz. Quiere decir que para 100 metros, acá vamos a tener 10 metros de flecha. ¿Ya? Sin embargo, también puede variar desde el orden de 1/8 a 10, ¿ya? Siempre con respecto a la luz central. Entonces, siempre va a ser así. ¿Ya? Entonces, tiene que ver
efecto, qué criterio van a aplicar? Un octavo, un décimo, de acuerdo a las exigencias de las cargas, ¿ya? De acuerdo a las exigencias de las cargas. Muy bien. Ahora, dos torres de acero o de concreto armado. O sea, hablamos de esa torre tipo H o esta torre que, bueno, en el esquema no aparecía, pero es una torre, repito, que va hasta arriba, ¿ya? Es metálico, acero o concreto armado, ¿ya? Y siempre se coloca en los extremos donde va a formarse la, digamos, ¿no? Van a ser, digamos, los extremos que van a dar lugar internamente a la parábola del cable principal. ¿Listo? Muy bien. Un tablero, ya el tablero es todo ese espacio, este es el tablero, ¿ya? Es el tablero. Este tablero es la superficie del tráfico, colgado de los dos cables mediante péndolas, ¿ya? Las péndolas ya sabemos que son cada uno de estos elementos, ¿ya? Cada uno de estos elementos son las péndolas, eh, que van a estar, digamos, sujetando en este caso, la viga de rigidez del tablero, ¿ya? La viga de rigidez del tablero. Y en este caso, señores, ese tablero que va a haber, digamos, secciones metálicas, ¿ya? Digamos, si es que es metálico, va a tener secciones totalmente, digamos, de acero, o bueno, de concreto, puede ser así, ¿ya? Esto es metal, ¿ya? Metal, y encima de ese espacio vamos a tener concreto, armado, ¿no? Concreto armado, ¿ya? Para el paso del tránsito vehicular. Entonces, acá vamos a tener un peralte, ¿ya? Para H, digamos, de la viga de rigidez, ¿ya? Esta es la viga de rigidez. En este caso, la viga de rigidez, ¿ya? Se distribuye las cargas, bueno, concentrada de los vehículos, evitando deformaciones locales, y le da rigidez torsional y flexión necesaria para evitar oscilaciones peligrosas, ¿ya? De alguna manera estas armaduras le dan pues cierta rigidez al tablero. ¿Y cómo se calcula el peralte de esa viga de rigidez? Se calcula del orden de 1 sobre 50 a 1 sobre 70 de la luz, ¿ya? Siempre la luz central. Por ejemplo, si aplicamos el criterio de 1 sobre 50, cuando digamos, para una viga de rigidez tipo cercha, ¿ya? Tipo cercha, estaríamos hablando de 1 sobre 50, o sea, estamos hablando 100 sobre 50, estamos hablando de 2 metros, ¿ya? O sea, este tablero va a tener 2 metros de altura, ¿ya? Perdón, claro, la cercha del tablero es de 1,50 a 1 sobre 70 de la luz central. Muy bien, ahora también tendrá dos cámaras de anclaje. Estas cámaras de anclaje son las que finalmente van a sujetar los cables y toda la estructura en sí, ¿ya? Toda la estructura en sí. Entonces, les indicaba en clases anteriores, ¿ya? Si esta es la tensión del cable, ¿ya? Esta es la tensión del cable. Esta se va a descomponer en dos componentes, ¿ya? Digamos, la vertical y la horizontal. La vertical es una ayuda a la estructura, pero la horizontal es digamos, una fuerza de equilibrio. ¿Cómo vamos a restringir esa fuerza, digamos, que va a desestabilizar a la estructura? En este sentido, nosotros tendremos que calcular el peso, ¿ya? El peso, ¿ya? ¿Pero de quién? De la cámara de anclaje, ¿ya? Y ustedes saben que el peso, por el principio de acción y reacción, ¿ya? Va a generar acá, digamos, una fuerza
de fricción. ¿Ya? Eso va a ser igual a mu por la normal. Y en este caso, si esto es eso, acá tenemos la normal. La normal viene a ser en sí del dado, ¿ya? La cámara de anclaje, y a través digamos, de coeficiente de fricción entre el dado y el dado de concreto, nosotros tenemos que equilibrar, o al menos eso debe ser mayor a la fuerza H transmitida por la tensión o componente horizontal en el cable que llega a la cámara de anclaje. Muy bien, señores. ¿Alguna duda respecto de la exposición de este esquema? A ver, ¿alguna duda? ¿En ese sentido? Ingeniero, ¿puede Sí, repetir nuevamente lo referente a las cámaras de anclaje, por favor? ya, voy a repetir lo de la cámara de anclaje. Ya, miren, señores, les decía, ya, a ver, señores, escuchen acá. Les decía que el cable transmite una fuerza de tensión, ¿ya? La estamos denominando T, es una componente, digamos, no es horizontal ni vertical, pero esta se va a descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. De estas dos fuerzas, que es la descomposición de la fuerza de tensión, la más desfavorable es la fuerza H, ¿ya? La fuerza H. Entonces, nosotros necesitamos una fuerza de equilibrio. ¿Qué nos va a dar esa fuerza de equilibrio componente horizontal? El peso de la cámara de anclaje, ¿ya? Entonces, el peso de la cámara de anclaje es un peso, tiene la dirección de la gravedad. Por el principio de acción-reacción, tenemos una fuerza normal que va a ser igual al peso. El suelo de contacto tiene un coeficiente de rozamiento. Normalmente este coeficiente de rozamiento es igual a la tangente del ángulo de fricción del suelo, ¿ya? Del suelo donde está apoyado la cámara de anclaje. Entonces, ese ángulo de fricción, ¿ya? Multiplicado por la normal, que es la reacción, debe ser mayor a la componente horizontal, que va a hacer que nuestra estructura desee. Y si nosotros conocemos, digamos, conocemos la fuerza horizontal, porque eso va a ser producto de la componente horizontal del cable, conocemos la fuerza normal, perdón, el coeficiente de rozamiento, despejamos, ¿ya? Despejamos la normal. La normal es igual al peso, y ese peso estará por largo, por ancho, largo por ancho, por altura y por peso específico. Entonces, estas van a ser las dimensiones sin límite, nos damos un factor de seguridad, la sección. Normalmente estas cámaras de anclaje, pues para facilidad de cálculos, sean cuadradas o que tengan una relación con relaciones. Y conocer una de las dimensiones desde ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo determinar, para que no se confunda con la componente horizontal, le damos digamos, una altura, digamos, 2 metros, por decir, y puedo hacer de E igual al ancho, y con la fuerza de tensión, nosotros podemos calcular todas las dimensiones de la cámara de anclaje para que pueda equilibrar esta fuerza horizontal. No sé si estuvo más claro, señor delegado. Sí, ingeniero, estuvo más claro. Claro, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Continuamos entonces con la exposición. Por todo, estas anotaciones
anotaciones extra que estoy haciendo acá no es parte de la diapositiva, lo están tomando atención o le están tomando una captura de pantalla, ¿ya? Muy bien. Hablemos ahora de los puentes atirantados, ¿ya? Los puentes atirantados. Mucha atención también, porque esto alcance, por si acaso no lo he dado en ningún curso de estoy aportando esto para que ustedes tengan ideas, si es que los nuevos, los que están en segunda matrícula, seguramente han tomado atención y después no en el examen. Muy bien. Disculpe, se escucha De un puente atirado. Ya hablamos. ¿Sí? Ingeniero, ya no se ¿Ahora me escucha están bien? y no se transmite la imagen. ¿Escucha bien, señores? Ingeniero, no se ve la pantalla ¿Sí? y tampoco no se escucha bien su voz. Ya, voy a ver, voy a hacer actualización, a ver. Algo. A ver, señor, ¿me confirma si está? ¿Estamos? ¿Se observa Sí, se la mira. pantalla de la diapositiva? Sí se mira. No se observa la diapositiva. Sí, señor, pero no se escucha. Es que hay algunas ahorita sí que se están me teniendo dificultad para ver la imagen. Sí, observa la Pues, diapositiva. algunos graben y compartan. Sí se observa la Compartan. Mi diapositiva. audio. La voz es que la que se distorsiona un poquito. Ya. Ahora sí está mejor. Así es. Ya, listo, muy bien. No se acerquen al micrófono. Bueno, ya. Mucha atención, ¿ya? Vamos ya ahora en puentes atirantados. Estamos viendo los criterios de dimensionamiento, por si acaso. A ver, en toda estructura, señores, ya les he dicho, tienen que saber cómo se transmiten las cargas, ¿ya? Los componentes principales, por si acaso, de un puente atirantado, ¿ya? En el caso de un puente atirantado, son cables, ¿ya? Los cables, la disposición de los cables. Por ejemplo, ¿cuál es, perdón, la transmisión de cargas? Miren, el tablero tiene un peso. Ese tablero es soportado por... Este tablero es, en principio, si no hay tirantes, el tablero se apoya en las torres, ¿ya? Pero debido a su gran longitud, va a sufrir deflexiones. Y para controlar las deflexiones, utilizamos cables atirantados. Esos cables atirantados van a transmitir las cargas a las torres. Ahora, digamos, en el caso de las torres, ¿ya? De las torres, nosotros vamos a calcular la altura de la torre. Pero ¿cómo calculamos la altura de la torre? La altura de la torre va a variar entre 1/6 a 1/8 de la luz principal. ¿Cómo así? Para nosotros la luz principal es ese punto. Esta es la luz principal, ¿ya? Esta es la luz principal. Entonces, esta altura va a variar del orden de 1/6 a 1/8 de la luz principal, ¿ya? Así va a variar. O sea, prácticamente me estoy refiriendo, señores, cuando hablo de esa altura, me refiero a la altura, a esa altura me refiero, ¿ya? Ya, a esa altura, digamos, H, desde el tablero, ¿ya? Eso es lo que está dentro del orden de 1/8 de 1/6 a 1/8 de la luz principal. Ahora, la altura del tablero, ¿ya? La altura del tablero, eso depende, ¿no? Varía, indica acá, de 1/60 a 1/80 de la luz.
O sea, vamos a suponer lo siguiente, el mismo ejemplo. Digamos que tenemos 100 metros. 100 metros, si aplicamos el caso de 1 sobre 60, 1 sobre 80, tenemos que ir 100 entre 60, ¿ya? 100 entre 60 es aproximadamente 1,80, digamos, ¿no? 1,80, eso ya lo calculan ustedes. Esa sería la altura, ¿ya? Pero estaría variando hasta 1,80, pero cuando utilizamos el mínimo o el máximo, eso va a depender, pues, ¿no? Digamos, cómo es la disposición de nuestros cables, ¿ya? ¿Cómo es la distribución de sus cables? En este caso, digamos, estaría variando, si es que este caso, 22 por 40 y 430 estaría variando el peralte, ¿ya? El peralte del tablero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué consideraciones adicionales vamos a tomar en cuenta para, digamos, considerar la distribución de los cables? Por ejemplo, vamos a tener puentes atirantados con suspensión central. Vale decir, este es el tablero, ¿no? De repente el tablero es simple, entonces es suficiente colocar una torre con cables atirantados en la parte central, ¿ya? Eso significa que estos cables, ¿no? La disposición va a estar, digamos, atada, digamos, a una sección de viga, ¿ya? A una sección de viga transversal, porque estas tienen, digamos, es como una viga de rigidez, es metálica, con tablero de concreto o similar, y de todas maneras estos tirantes pues tienen que estar debidamente anclados en una zona rígida de la estructura, ¿ya? En este caso del tablero, ¿ya? Ahora, si el tablero tiene un ancho mayor, ¿ya? Si el tablero tiene un ancho mayor, entonces se dispondrá, digamos, de mayores tirantes, pero ya en los extremos del tablero, ¿ya? En los extremos del tablero, para que tengamos, digamos, la estabilidad del tablero. Ahora, mientras se va incrementando el ancho del tablero, podemos disponer de mayores tirantes y torres en nuestra estructura, ¿ya? Tal como se indica acá, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente tiene un solo tirante para ese tablero, ¿ya? Ahora, la elección del tipo de suspensión depende básicamente del ancho del tablero, ¿ya? Es lo que les he indicado, ¿no? ¿Y de qué? De la rigidez, ¿ya? Que pueda soportar las cargas torsionales. La mayoría de los puentes atirantados tienen un sistema de suspensión lateral, ¿ya? La mayoría dice, ¿no? ¿Ya? Suspensión lateral, la mayoría, ¿ya? La mayoría. Ahora, la distribución de los cables. Acá tenemos tipo ARPA, ¿ya? Lo vamos a llamar esto de aquí. Es 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4. El caso 1, ¿ya? El caso 1 es tipo ARPA, o conocido también como cables paralelos. Observan que ese cable es paralelo a ese siguiente cable y es paralelo al siguiente y al siguiente, ¿ya? Entonces, este se denomina distribución tipo ARPA o de cables paralelos. En el caso 2 tenemos el tipo abanico. ¿Cuál es el abanico? Que todo nace del extremo, pues, ¿no? Superior, ¿ya? Por eso se denomina abanico. En el caso 3 tenemos un tipo semi-arpa, ¿ya? Semi-arpa, eso es abanico. Y este es el otro caso. En el caso de semi-arpa es, digamos, una combinación entre 1 y 3, ¿ya? Tiene una tendencia de que los tirantes se van hacia la parte superior de la torre, pero tienen la distribución, digamos, del tipo ARPA, ¿ya? No son paralelos, pero tienen esa tendencia entre 1 y 2.
Y el otro caso es el tipo asimétrico, ¿ya? Esa es la distribución. Ahora, la disposición de los apoyos de los cables, o sea, cada punto de los tirantes, ¿ya? Cada punto de los tirantes, sea en este extremo o en el extremo de la torre, ¿ya? Básicamente, digamos, estos de acá, estos puntos, ¿ya? Estos puntos que se anclan en el tablero, varían entre 5 a 20 metros. O sea, quiere decir de que voy a colocar cables o como puntos de apoyo en el tablero a cada 5 metros, a cada 6, a cada 10, a cada 20. Pero ¿de qué va a depender eso? De la rigidez del tablero. Entonces, hay una situación relativa ahí, ¿no? Si coloco, digamos, cables más cercanos, seguramente, digamos, el tablero, o en este caso la viga de rigidez del tablero, va a tener, digamos, una sección menor, o de repente si distribuyo a mayor distancia, va a tener, digamos, una mayor sección, ¿ya? Pero siempre respetando los límites mínimo y máximo que hemos indicado en la diapositiva anterior. Ahora, la forma de las torres, ¿de qué va a depender? Va a depender del ancho del tablero y, de todas maneras, el aspecto arquitectónico, ¿ya? El peralte del tablero depende de la disposición de los tirantes. Si están muy cercanos o muy distanciados. Muy bien, ¿alguna situación ahí, señores? ¿Claro? Pasamos a la siguiente. Características generales. ¿Sí? Disculpen, ingeniero. Si los cables Sí. estuvieran más próximos entre sí, el peralte sería mayor, ¿verdad? ¿Cómo? Si los cables estuvieran más próximos entre sí, el peralte sería mayor, ¿verdad? Claro, sería mayor o en su defecto tendría, claro, mayor sección, pues, ¿no? Mayor sección, si es que disponemos a mayor distancia. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Características generales de diseño, señores. A ver, ancho de calzada y ancho de vereda. ¿Ya? Es lo que vamos a ver. ¿Ya? A ver, ancho de, bueno, esto cámbialo, ¿ya? Esto es calzada, ¿ya? Calzada. 360, ¿ya? 360 es el ancho de la calzada. Mínimo, esto es un carril. Un carril. El sardinel. Normalmente en un puente, digamos, tipo viga, o que también puede ser cualquier otra sección porque el sistema estructural simplemente se hace complejo, pero siempre tenemos un tablero. Hay que respetar, hay que respetar el aspecto de, digamos, de los sardineles en los extremos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Esta es la parte superior del tablero, ¿ya? Es una sección transversal, y acá tenemos, digamos, la vereda, ¿ya? Acá estaría la vereda, estará el peatón, y tenemos un desnivel entre estos dos puntos. Entonces, esta altura es la que, digamos, es la altura del sardinel. Y esto estaría variando del orden de 20 a 25. Recomendamos 25 centímetros. O sea, me estoy refiriendo al punto de la vereda con respecto a la rasante del puente. ¿Ya? Esto es la altura de la, digamos, del sardinel. Con un ancho mínimo, 22, 25 centímetros, eso sería lo mínimo, de tal forma que permite el paso peatonal. Ahora, el caso de las veredas, miren, las consideraciones digamos, de años atrás,
nos indicaban que el ancho de vereda mínimo era 60. Pero eso ha cambiado ahora. Por ejemplo, ¿no? Nos indican en el caso de dos situaciones. Si tenemos, digamos, calzadas, ¿ya? ¿Ya? Por si acaso, la calzada es todo ese ancho, ¿ya? Eso es la calzada, ¿ya? ¿Qué incluye la calzada? Bermas, carriles, bermas, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es la calzada, ¿ya? La calzada. ¿Y qué va a pasar ahí, señores? La norma clasifica cómo deben ser las veredas. Acera es la vereda. Para velocidades de 70 o menos sería aplicar este esquema. Y para velocidades mayores sería este otro esquema. En el caso de que las velocidades sean menores a los 70 kilómetros por hora, suficiente con considerar una vereda y con barandas en los extremos, ¿ya? En los extremos. Si la velocidad es superada, o sea, más de 70 kilómetros por hora, tenemos que considerar unas barreras protectoras para las veredas, ¿ya? Digamos acá, ¿no? Esta sería una barrera protectora en doble pasarela. Por ejemplo, acá tenemos un bloque rígido y acá tenemos una baranda, digamos, para los peatones. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Y qué nos dice adicionalmente la norma? Que los anchos van a variar entre 1,20 y 1,50. ¿Ya? Mínimo 1,20 y máximo 1,50. Pero, en el caso de 1,20, estaríamos hablando mínimo, ojo señores, eso es mínimo. Para velocidades menores de 70 kilómetros por hora, adoptamos 1,20. Y para velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, disponemos de 1,50 de vereda. O sea, me estoy refiriendo a ese espacio, ¿ya? A ese espacio, ¿ya? Desde el borde del sardinel hasta donde termina digamos, la vereda, incluida la baranda, ¿ya? Estos mínimos, señores, estos mínimos es según la velocidad, ¿ya? Pero para una zona, digamos, tipo panamericana, ¿listo? En el caso de zona urbana, ¿ya? En el caso de zona urbana, consideramos o considera el reglamento 1,50 como mínimo, ¿ya? ¿Alguien quería hacer una consulta al respecto? Dígame, señorita. ¿Alguien quería hacer la consulta? Ya repito, ¿va? ¿Ya? Si tenemos velocidades menores a los 70 kilómetros por hora, la vereda mínima debe tener un ancho de 1,20. Es que es mayor a 70 kilómetros por hora, el ancho de vereda mínimo es 1,50 y tiene que haber dos barandas. En el caso de menos de 70 kilómetros, tan solo una baranda. ¿Ya? Pero mucho tiene que ver por eso, ¿no? Acá si es que la velocidad es mayor es porque el tráfico es intenso, ¿ya? Por eso es que hay que poner doble protección. Y en el caso de zona urbana, la vereda mínima es de 1,50, ¿ya? Porque los mínimos de 1,50 y 1,50 que estén en función de la velocidad es en zona, digamos, de carreteras de primer orden. Y estas en autopistas, ¿ya? En autopistas. Muy bien. La altura libre, ¿ya? Esto se conoce como gálibo, señores. Gálibo.
gálibo, ¿ya? El gálibo. Anterior norma o la ASTO recomendaba que no debe ser menor de 480. ¿Ya? Ese era lo mismo. Ahora, por razones de costo o mecanismo de defensa, podrías adoptar un mínimo de 420. Sin embargo, en pasos a desnivel, o sea, en autopistas, debe ser 550. En curso no agresivo, metro. En curso de agua agresivo, 250 como mínimo. Vamos lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, desde este borde inferior a la rasante de la pista, ahí tienes 450. Estamos hablando de ese gali, ¿no? Para, digamos, para estas situaciones. ¿Ya? Eso sería, digamos, esta consideración, ¿ya? Seguramente el reglamento te indica que debe ser 550, pero esta altura considerada acá está haciendo referencia, digamos, tanto a esa consideración como a esa otra consideración. Seguramente este puente lo han considerado un gálibo de 450 por razones de economía o porque de repente están utilizando el criterio de mecanismo de defensa. Por esa razón es 450. Pero en zonas donde, digamos, el tránsito es alto y no se va a restringir el paso de vehicular, de camiones pesados de altura, entonces se tendrá que considerar 5 metros 50, ¿ya? 5 metros 50. En el caso de que, digamos, son cauces naturales, ¿ya? En este caso acá tenemos 1,50. Aquí mínimo, señores, puede ser más. O, si es que es turbulento el cauce, 2,50. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un puente. Acá tiene como 500 metros. Entonces, eso es el gálibo, ¿ya? Gálibo, en cualquiera de las situaciones. ¿Ya? Acá definitivamente pues supera los 250 o metros 50, entonces no habría inconvenientes en ese aspecto. Ahora, ¿qué también se puede considerar como gálibo, señores? Miren, el gálibo, vamos a suponer que acá colocamos un elemento de arrastramiento, entonces desde ese punto al tablero, eso también es el gálibo. ¿Ya? Eso también es el gálibo y debe cumplir las consideraciones que se ha indicado. ¿Alguna consulta al respecto? Ingeniero, ¿y hay un límite para cuando, de altura, cuando tiene un elemento de arrastre? Un límite de altura, ¿te refieres a esta acá? Sí, el último caso que Claro, explicó. o sea, ese riostre lateral, ya. Claro, hay un mínimo. La altura, pues ya depende, pues, ¿no? De la altura que va a tener el arco, pero hay un mínimo. O sea, tú no puedes colocar menos de 420, menos de 480 o menos de 550, ¿ya? Dependiendo en qué caso te encuentres, ¿ya? No puedes colocar 2 metros porque ya no pasa un vehículo, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, si me hablas del límite superior, bueno, eso va a depender mucho del diseño estructural del arco metálico de concreto del puente. ¿Listo? Muy bien. Seguramente ya muchos están diciendo que ya es la hora. Vamos a pasarnos un poquito más. Ya no tienen clases. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Les parece? Ya, vamos a pasarnos un poquito más. Quiero terminar esta parte para que vayan haciendo su trabajo. Ya publiqué, por si acaso, las tareas que están en el aula. Ya están publicadas. Entonces, pueden ir avanzando. Hay plazos, revisen el aula, ya, para no tener inconvenientes y no haya excusas al respecto. Muy bien. En cuanto a las barandas, ¿ya? En cuanto a las barandas, es otro aspecto importante que vamos a incluir dentro de la ingeniería de puentes. Todo, por si acaso, todo puente debe tener barandas, ya sean de alto o bajo tránsito, ¿ya? Sin embargo, el reglamento considera algunas situaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar, digamos, barandas de un solo material o barandas
compuestas con metal y concreto. ¿Cómo tiene que diseñar estas barandas? ¿Ya? Hay mayores detalles en el reglamento, pero ¿qué indica, no? Lo más resaltante, digamos. Como ustedes observan, miren, el vertical es un tubo circular. Y lo que va a dar a la baranda, digamos, son pues, ¿no? El pasamanos y los elementos, ¿no? Por acá seguramente hay otro elemento baranda. Entonces, en los parantes verticales, la norma indica que se debe aplicar, digamos, la disposición de cargas de esa forma. Por ejemplo, ¿no? En el tubo superior se debe colocar una fuerza lateral W y una carga W de manera vertical. Otra carga, ¿ya? Otra carga W en ese punto, en el siguiente, digamos, arriostre de la baranda y otra. Entonces, ustedes observan unas flechas acá con carga W. Esta carga, ¿no? Igual, de la misma forma acá, pues, ¿no? En esta baranda. Esta sobrecarga para barandas, para peatones, debe tomarse como 5 kilos, ¿ya? O 0.5 kilos, tanto transversal como verticalmente, ¿ya? Actuando en forma simultánea, dice, o sea, todas estas cargas van a tener un valor de 0.05 kilogramos fuerza. Y esta acción de estas cargas simultáneas va a hacer que nosotros podamos calcular la sección correspondiente de la baranda, de tal manera que no deflecte, ¿no? No falle, ¿ya? Además, cada elemento longitudinal debe estar diseñado para una carga de 0.20 kilolibras sobre pulgada cuadrada, la cual deberá actuar simultáneamente con las cargas indicadas en cualquier punto y en cualquier dirección en la parte superior del elemento longitudinal. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Miren, además, cada elemento longitudinal debe estar diseñado para una carga concentrada de 0.20 kilolibras sobre pulgada cuadrada, la cual deberá actuar simultáneamente con las cargas previamente indicadas en cualquier punto y en cualquier dirección en la parte superior del elemento longitudinal. O sea, quiere decir, adicionalmente vamos a tener una carga, ¿ya? Si es que estos son dos puntos de apoyo, usted va a colocar esta carga, digamos, por acá, ¿no? ¿Ya? Por ahí estaría actuando. En el elemento longitudinal, usted colocaría esta carga, ¿ya? Aparte de las cargas que está indicando. Y con eso hay que diseñar la sección más crítica del elemento. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Drenaje. Por si acaso, el reglamento indica que como en la sección transversal o en la calzada debemos considerar una pendiente del 2%, ¿ya? De manera transversal, ¿ya? Eso indica. Ahora, en el caso, por ejemplo, de longitudinal, o sea, vamos a suponer que este es el puente y tenemos 20 metros de longitud, te indica como mínimo 0.5%, ¿ya? De pendiente. O sea, esto es mínimo, ¿ya? Recomendando que sea pues 2%, ¿no? ¿Ya? Pero no puede ser un elemento plano, pues, no puede ser plano, ¿ya? Entonces, eso indica la norma que debemos considerar, ¿ya? Ahora, aspectos, de repente que no está aquí claro, es el aspecto del drenaje, ¿ya? No está considerándose acá el drenaje. La norma te indica que hay que colocar tubos de 3 pulgadas, pero recomendamos colocar tuberías de fierro galvanizado de 4 pulgadas a cada 4 metros, ¿ya? Eso usted lo va a colocar acá, pues, ¿no? Ahí y ahí, ¿ya? Eso es de manera longitudinal. O sea, esta pendiente es el drenaje transversal. Esa agua discurre a los extremos
y es recibida por el drenaje longitudinal, que va a tener una caída mínima de 0.5% hasta un 2% de manera longitudinal. Y estos tubos de drenaje tienen que colocarse a cada 4 metros y considero que debe ser 4 pulgadas, a pesar que el reglamento dice 3 pulgadas. Muy bien, señores, afortunadamente hemos acabado la sesión de hoy. La siguiente clase estaremos viendo el aspecto de los estudios de ingeniería básica, ¿ya? Que es otro aspecto importante dentro de la ingeniería de puentes. Bien, señores, con eso culminamos la sesión de hoy día. ¿Alguien está en línea? Señores. Presente, ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, ¿quién lo corretea? No sé, pues, ustedes. A ver, la siguiente sesión es los estudios de ingeniería básica. También es importante, ¿ya? Vamos a ver el estudio delegado y esperamos, ¿ya? Me parece que la plataforma definitivamente se cae acá, entonces vamos a utilizar esta alternativa y poder hacer nuestras clases, recomendando siempre que traten de grabar las sesiones para que compartirlo entre ustedes. ¿De acuerdo? Ingeniero. Sí. Ingeniero, que por favor comparte el video. Ya podemos usar otra plataforma porque tengo entendido que las otras plataformas, todas las clases se quedan grabadas. Me indican también de que esta plataforma sí se puede grabar. Por eso, seguramente alguien ha grabado. Ya. Si alguien lo ha grabado, por favor, si puede que lo No, sí puede, comparte. señorita. Tiene que compartirlo. Es una obligación. ¿Ya? Ya sé que lo ha grabado alguien.